por cierto, pese a los señalamientos del presidente López Obrador de estar frenado el homicidio doloso en el país, México volvió a superar las 100 víctimas por este delito en un solo día, es decir, la inseguridad, la violencia que finalmente pues derivan también en los homicidios dolosos, en los asesinatos, siguen sin poderse frenar, aunque el presidente pues tenga otros datos. Le platico toda la información en esta nota. El pasado miércoles 14 de septiembre, México superó las 100 víctimas de homicidio doloso al registrarse 102 asesinatos en el país, lo que representa el día más violento del mes, según cifras del mismo gobierno federal. Del total de asesinatos reportados en esta fecha, 17 se registraron en Guanajuato, 8 en el Estado de México, 7 en Baja California, Guerrero y Michoacán, mientras que en Zacatecas hubo 6. Hay que señalar que en lo que va de septiembre se han contabilizado 1,055 víctimas de homicidio doloso, es decir, 75 asesinatos diarios en promedio. Entre los estados con el mayor número de homicidios dolosos durante las 2 primeras semanas de septiembre se encuentran Guanajuato con 143 casos, Estado de México suma 117, 84 en Michoacán, Baja California con 73, Jalisco, Guerrero y Chihuahua reportaron 67, 54 y 53 casos respectivamente, mientras que Zacatecas registró 45 asesinatos, Sonora 41 y la Ciudad de México 23. Israel Morales, Heraldo Televisión. Pues estos datos son del reporte diario que se da a conocer, que se presentan por parte del gobierno. Lo elabora el Gabinete de Seguridad Federal, ese gabinete que se reúne de lunes a viernes antes de la conferencia matutina del presidente López Obrador a las 6. Y bueno, pues lo que tenemos es que son 102 casos de homicidios dolosos y vamos a analizar estos datos y le agradezco que nos tome la videollamada David Saucedo, él es analista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Pues este dato vuelve a rebasar los récords que lamentablemente tiene México de homicidios dolosos y en un día 102 homicidios. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo encuadra con pues, lo que ha sido este sexenio en términos de la contabilización de los asesinatos? Lamentablemente, Mario, este escenario se va a continuar a lo largo del año. Lo que tenemos es fluctuaciones en la tasa de homicidios dolosos que se cometen en el país. Esto se deriva de una situación muy compleja. En el país tenemos distintos frentes de guerra, aunque el gobierno federal en sinergia con distintos gobiernos estatales hacen despliegues táctico-militares con el apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina en distintas regiones del país. Tenemos una serie de escenarios y frentes de guerra. Los distintos grupos del narcotráfico están en una pugna permanente, sobre todo dos grupos de macrocriminalidad, el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, que se encuentran en guerra en distintos estados del país. Entonces, aunque hay desplazamientos de algunos contingentes importantes de la Guardia Nacional y del Ejército para apagar de manera cultural ciertos incendios, como en Colima, Guanajuato, Zacatecas, en donde quiera que haya este tipo de eventos, se trata de distintos frentes de guerra que aunque un estado se encuentre relativamente pacificado, de inmediato empieza a surgir otro frente de guerra, producto de los desplazamientos de los contingentes del crimen organizado. Como tú recordarás, Michoacán en los últimos años ha sido de manera permanente un estado en donde hay una violencia homicida disparada. Después del despliegue que se dio de elementos del ejército, pudiéramos decir que hay una contención del fenómeno del homicidio doloso, pero esto no impide que otros estados se sumen a este escenario de guerra que estamos planteando. Es decir, el movimiento, las fluctuaciones que hay en los números de homicidio no están en función de los despliegues en materia de seguridad que realiza el gobierno federal ni los gobiernos estatales. Estamos más o menos en manos de los varones de la droga. Ahora, justo este tema de la responsabilidad o corresponsabilidad que tiene pues el mando federal, en este caso la Guardia Nacional o en su momento la Policía Federal, pero bueno, hablando de este sexenio y de estos datos que son los que estamos analizando de lo más reciente que ha sucedido en el país en términos de asesinatos, y se tiene que hablar de esto porque es una realidad que están enfrentando muchas familias en estados, en regiones del país puntualmente, pero esta corresponsabilidad del gobierno federal con los gobiernos estatales, las policías locales, ¿en dónde recae realmente la responsabilidad de que sucedan esto y de que no se pueda contrarrestar efectivamente al crimen organizado, a estos cárteles de la droga, como nos dices?
Hay un penoso torneo de vencidas para ambos niveles de gobierno de responsabilizarse mutuamente de fines político-electorales. En distintos estados de manera local, los gobernadores responsabilizan al gobierno federal de que se trata de delitos que son de tipo federal Ujú. y a su vez el gobierno federal responsabiliza a los gobiernos estatales sobre una estrategia de brazos caídos, de no entrarle al problema para el combate del fenómeno delictivo. Yo desde hace tiempo sostengo la hipótesis de que lamentablemente el poder de fuego, los hombres, las armas, los recursos con los que cuentan los crímenes y los grupos de crimen organizado rebasan por mucho las capacidades del Estado mexicano para poder hacerle frente a esta situación de violencia. Tendría que incrementarse cuando menos a 10 puntos del PIB la inversión que tendría que hacerse en este país para mejorar las condiciones en materia de procuración de justicia y seguridad pública. Ujú. Ahorita estamos alrededor de entre 5 o 5.5, en ocasiones 6% del Producto Interno Bruto. Tendríamos prácticamente que duplicar el presupuesto. Duplicar el Sí. presupuesto implica reducir los recursos que se mandan a otras actividades como los programas sociales del gobierno federal o las obras de infraestructura. En una coyuntura casi electoral del 2024 veo muy complicado que el gobierno federal se apriete el cinturón para poder enfrentar esta coyuntura de inseguridad. Ujú. ¿Qué decirte de los estados que estamos en la misma condición? Pero si seguimos invirtiendo más o menos los mismos recursos para seguridad pública y procuración de justicia, pues vamos a seguir obteniendo más o menos los mismos resultados. Hay que tomar Sí. en cuenta que los grupos del crimen organizado han incrementado exponencialmente su capacidad económica derivado de su participación en este nuevo mercado de venta de fentanilo en los Estados Unidos. Ujú. Está generando ganancias exorbitantes para los cárteles de la droga. Ujú. Hay casi todo por hacer en materia de seguridad en este país. Te pongo otro ejemplo. La mayoría de las policías estatales tienen un armamento que está muy por debajo del armamento que manejan los cárteles de la droga. Hay que modificar la Ley General de Armas de Fuego para que las policías estatales, por lo menos, puedan utilizar el mismo armamento que utilizan los criminales. Los criminales utilizan Barrett 50, un arma de alto poder que atraviesa el blindaje de cualquier vehículo como si fuera mantequilla. Sí. Fueron las armas que se utilizaron en el atentado contra Omar García Harfuch, que traía Ujú. una camioneta blindada, como todos pudimos ver en las imágenes posteriores al atentado. Sí. Entonces, hay muchas cosas que todavía no están haciéndose en este país y que tienen que aplicarse de manera urgente para poder reducir de manera significativa el número de homicidios en México. Ujú. Y ahora que se está pues discutiendo sobre todo la ampliación del mandato militar de la Guardia Nacional, porque ya pues se tiene este mando militar, en tanto hay estas acciones de inconstitucionalidad, en fin, que van a tardar tiempo. Hoy en los hechos la Guardia Nacional tiene este mando militar y el argumento también pues político de algunos gobernadores, incluso pues del propio Partido Revolucionario Institucional, que propuso que se le dé este mando hasta el 2028, el mando militar a la Guardia Nacional, pues es que los gobiernos estatales no pueden efectivamente con sus policías, además de que pues hay corrupción, no tienen presupuesto, falta profesionalizar a las policías y tener una estrategia de combate y de reducción de la violencia y del crimen organizado. Pero pues un poco lo que decíamos, ¿no? El argumento de los gobiernos locales es necesitamos al ejército o a las Fuerzas Armadas en nuestras entidades para que nos ayuden a combatir la inseguridad y la violencia. ¿Tú qué opinas en general sobre el asunto del mando militar de la Guardia Nacional y el argumento que utilizan los gobernadores para decir sí los necesitamos? Es un argumento falaz, Mario. No es la primera vez que los militares están realizando tareas de seguridad pública. Quizá nuestro auditorio no lo recuerde. En el sexenio de Ernesto Zedillo, el titular del Instituto Nacional del Combate a las Drogas fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo. No fue una participación individual del general, sino también con elementos del ejército en tareas del combate al narcotráfico. Posteriormente fue detenido por asociación delictuosa por una colaboración muy puntual que se descubrió tenía con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, un protagonista de narcoseries de alta audiencia. Los Zetas, un cártel del noreste del país que asoló la región durante muchos años, se conformó luego de que dos brigadas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, dos brigadas del ejército, del cuerpo de élite del ejército, desertaron y se convirtieron en el brazo armado del cártel del Golfo. El presidente Vicente Fox tuvo como Procurador General de la República a el general Rafael Maceo de la Concha.
Es decir, no veo por qué, si en el pasado la participación de los militares en materia de seguridad ha sido un fracaso, no veo por qué ahora sí vaya a ser un éxito, no me queda claro. La militarización no es un fenómeno no es una situación que esté planteándose el presidente Andrés Manuel López Obrador, es algo que ya se había hecho en otros sexenios. ¿Qué es lo que vamos a ver con el tiempo? A pesar de que la participación del ejército goza de altos niveles de aprobación en materia de seguridad pública, conforme se vaya incrementando esta participación, va a haber un desgaste en los niveles de aprobación del ejército, de la marina, de las Fuerzas Armadas en general, porque va a haber comisión de casos de violación de derechos humanos. Al día de hoy hay una veintena de casos en donde los elementos de la Guardia Nacional participaron en el asesinato extrajudicial de civiles. Poco a Sí. poco las Fuerzas Armadas van a empezar a padecer el mismo desgaste mediático que tuvo la vieja Policía Federal actualmente desmantelada. Entonces, para mí la participación de los militares no es garantía de que se pueda mejorar la seguridad pública, como no lo ha sido en ningún país en donde se ha utilizado. Este tema me parece muy relevante que pone sobre la mesa David, el desgaste que va a tener una institución como el Ejército o en general las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, que hoy mismo tienen reconocimiento de la población, reconocimiento social, pero pues al ponerlos a hacer tareas para las que no fueron diseñados, ¿no? Estas instituciones, el Ejército y la Marina, pues entonces podría venir este asunto de que se le pierda confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos, que hoy sí la tienen, y quizá el presidente los está arriesgando de más, ¿no? Para este tema. Y junto con este asunto quiero preguntarte también lo del caso Ayotzinapa y esta detención de un general de alto rango, del general José Rodríguez Pérez, pues involucrado en este asunto. Finalmente es un golpe también para el Ejército y para pues la credibilidad y digamos, la institución que, como decíamos, tiene credibilidad y tiene confianza por parte de los mexicanos. ¿Cómo ves estos dos temas? Y concuerdo con tu apreciación, Mario. Esta detención del general anteriormente coronel que tenía el mando de tropa en esta región de Ayotzinapa, en donde se cometió el lamentable asesinato de los jóvenes de la Normal, rompe la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el ejército es impermeable a la corrupción y de que los elementos del ejército no se van a corromper en el combate a la inseguridad. Esto no es nuevo, es decir, la participación del ejército en el combate al narcotráfico ya ha ocurrido antes y el narcotráfico ha sobornado a integrantes del ejército del más alto nivel para poder contar con este anillo de protección. Lo que ahora sabemos es que el grupo de Guerreros Unidos contaba con un anillo de protección político, policial y militar para poder realizar actividades ilegales. Pero esto ha ocurrido también en Sinaloa, en Tamaulipas, en Durango, en todos aquellos estados del país en donde hay una guerra de carteles de largo aliento. Involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico es arriesgarlas a que permee la corrupción en ellas. Los norteamericanos, de hecho, han insistido durante mucho tiempo en que los países de América Latina involucren a sus ejércitos nacionales en el combate al narcotráfico. Pero los norteamericanos, de manera un poquito hipócrita, nunca han involucrado a su propio ejército en el combate al narcotráfico porque saben de la capacidad de corrupción que tiene el narco, que podrían contaminar a sus propias Fuerzas Armadas. Sí. Para eso ellos crearon la DEA, este organismo que trabaja en varios países de América Latina para desarticular redes criminales del narcotráfico. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues poco a poco el crimen organizado va a ir permeando en las estructuras del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, irlas contaminando, las va a ir erosionando. Ponerlas en contacto con los cárteles va a tener necesariamente este final. Ya, pues interesante siempre platicar contigo. Muchas gracias, David Saucedo, analista en seguridad pública, por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Hasta luego.